Hola, muy buenas a todos. Hoy vamos a dar la cuarta clase que corresponde a la página 135 y 136, donde vamos a dar algunos casos genéticos especiales que no siguen exactamente las leyes de Mendel que hemos visto anteriormente y ahora vamos a ver por qué. Es muy fácil. Y solo vamos a dar hasta el punto 3.2, o sea, 3.1 y 3.2, porque el resto no lo vamos a ver, así que solo vamos a ver el alelismo múltiple y la herencia intermedia y codominancia. Bien, primero vamos a empezar por la herencia intermedia y la codominancia. Son dos cosas distintas, pero son parecidas en algún sentido, ¿vale? ¿Qué es la herencia intermedia? Que sería este caso. A veces, en general, o sea, ambos casos, significa que a veces los alelos no siguen una relación de dominancia o recesividad, sino que ambos se expresan simultáneamente. ¿Vale? Esto quiere decir que a veces un individuo tiene dos alelos y estos dos alelos no actúan uno como dominante y otro como recesivo, como hemos visto ahora, sino que en la descendencia se ve, se ven ambos fenotipos. ¿Cómo puede pasar esto? Pues hay de dos tipos distintos. Primero tenemos la herencia intermedia. La herencia intermedia es, por ejemplo, cuando tenemos una flor con fenotipo rojo, este sería el fenotipo, y con genotipo a mayúscula a mayúscula. O sea, vamos a escribir siempre eh, esto que he escrito yo aquí, pero siempre vamos a acostumbrarnos a escribir carácter, color de la flor, y ponemos a mayúscula minúscula, que son nuestros dos alelos. Y ponemos a mayúscula domina sobre a minúscula. En este caso, como es el caso que hemos visto, tendríamos esto, que significa que a mayúscula y a minúscula se expresan por igual. ¿Vale? Entonces, el carácter color de la flor tenemos, pues, el fenotipo rojo estaría determinado por un homocigoto a mayúscula y el genotipo blanco estaría determinado por un homocigoto a minúscula a minúscula. ¿Qué pasa en la descendencia cuando juntamos a uno de raza pura rojo o un homocigoto rojo y un homocigoto blanco? Todos los individuos van a ser heterocigotos, como ya hemos visto en la anterior clase, pero en vez de ser todos como sería normal al ser a mayúscula minúscula, en el caso anterior que vimos la clase pasada, nos habrían dado rojos porque supuestamente a mayúscula era el dominante. Pues aquí, en vez de dar todos rojos, el híbrido o heterocigoto es rosa. Manifiesta un fenotipo que está en medio, que es una mezcla de los dos progenitores o de los otros dos fenotipos. Esto es la herencia intermedia. Bien, vamos a explicar, para explicar la codominancia, la herencia de los grupos sanguíneos. ¿Vale? Hay cuatro tipos de grupos sanguíneos que seguro que entre todos vosotros hay alguna persona que es del grupo A, del grupo B, del grupo AB y del grupo O, que estos son los cuatro grupos que hay. En cambio, los grupos sanguíneos están determinados por tres alelos posibles. Esto también sería el alelismo múltiple que vamos a ver a continuación. Hay cuatro posibles fenotipos y tres alelos posibles. ¿Cómo es esto? Pues mira, las personas que son A en sus cromosomas pueden ser homocigotas para el alelo A o heterocigotas con un alelo A y otro alelo O. Las personas que son grupo B pueden ser homocigotas para el alelo B o pueden ser heterocigotas con una copia del gen del alelo B y otra copia del gen del alelo O. Las personas, y aquí es donde se encuentra la codominancia, que son AB, tienen una copia del alelo A y otra copia del alelo B. Y las personas que son del grupo O tienen una copia del alelo O y otra copia del alelo O. ¿Por qué pasa esto? Las relaciones serían estas. A domina sobre O, el alelo A domina sobre el alelo O, el alelo B domina sobre el alelo O, y el A y el B tienen codominancia, se expresan los dos al mismo tiempo. ¿Pero por qué pasa esto? Los glóbulos rojos tienen una... esto está mal.
lo he escrito mal, no es una proteína, es un glucolípido llamado antígeno en su membrana. ¿Qué son estos antígenos? Estos antígenos se encuentran en la membrana de los eritrocitos o los glóbulos rojos, que son lo mismo, y son como una molécula que identifica al eritrocito como una célula del organismo propio. O sea, luego, aparte de los antígenos, tenemos anticuerpos, ¿vale? En caso de una persona del grupo sanguíneo A, sus anticuerpos serán anti-B. ¿Esto qué significa? Pues que los anticuerpos anti-B no se unen a los antígenos A porque los reconocen como propios, pero sí que se unen a los antígenos B y los reconocen como extraños. Esto es la causa por la que hay rechazos cuando hay un trasplante, una transfusión, porque cuando una persona, por ejemplo, del grupo B recibe sangre del grupo A, esta tiene antígenos anti-B y se unen a los eritrocitos del grupo B reconociéndolos como extraños. Los anticuerpos son unas moléculas formadas por proteínas que sirven para delatar a las células que son extrañas al organismo y se unen a las mismas. Por lo tanto, los anti-B se unen a los que están en el plasma de la gente del grupo sanguíneo A, se unen a los eritrocitos del grupo sanguíneo B y causan una reacción llamada aglutinación. Esto es simplemente para que veáis el sentido que tienen estas moléculas, porque realmente no es que pase nada, porque la gente del grupo O no tiene ningún antígeno en su membrana, pero no por eso son peores ni nada, sino porque simplemente no tienen estas moléculas de reconocimiento. Que lo que pasa con esta reacción es que estos anticuerpos se unen a los antígenos y forman agregados como una pelota de células y anticuerpos, y esto es letal. Por eso hay los rechazos son tan chungos en las transfusiones y en los trasplantes. Bien, esto simplemente es para indicaros que lo que determina esto es que una persona que tiene el alelo A, bien así o bien así, va a expresar antígenos A en su membrana de eritrocitos. Las personas que tienen, que aquí los he representado azul, las personas que tienen un alelo del B van a tener antígenos B en sus eritrocitos, y las personas que son del grupo AB tienen de las dos formas, tanto A como B. Y en su plasma, naturalmente, como vemos aquí, no tienen ningún anti, porque si no, pues sería chungo. Las personas que son del grupo O no tienen ningún antígeno en la membrana, por lo tanto, no van a tener esta reacción y tienen los dos tipos de anticuerpos en el plasma. Bien, ¿qué pasaría entonces si tuviéramos una mujer y un hombre que serían los parentales y la mujer fuera AA y el hombre fuera BB para los grupos sanguíneos? Pues el hijo seguro tendría fenotipo AB. Aquí el genotipo sería igual, genotipo AB, fenotipo AB. Aquí el genotipo sería A y el fenotipo sería simplemente A. Y aquí igual. Bien, pero ¿qué pasaría si en vez de ser genotipo AA fuera genotipo A0 y el padre fuera genotipo B0? Aquí la madre daría los gametos A y O y el padre daría los gametos B y O. Por lo tanto, la descendencia podría ser, si tenemos por un lado que la madre nos ha dado A, O y el padre es, perdón, B, O, la madre va a dar gametos A y gametos O. Y el padre va a dar gametos B y gametos O. Entonces podría ser que este se juntara con este y daría a B. Podría ser que este se juntara con el otro y daría a O. Podría ser que el O se juntara con el B y diera BO. Y podría ser que el O se juntara con el O y nos diera O. Por lo tanto, ¿cuál sería el resultado de esto?
tendríamos una B, genotipo tendríamos AB, AO, BO y OO. Y fenotipo, este sería AB, este sería A porque hemos dicho que A domina sobre O, este sería, sería A simplemente, este sería B porque hemos dicho que B domina sobre O, y este sería O, que es el recesivo. Entonces podríamos tener los 4 fenotipos posibles. Y el genotipo de los padres es igual. Ella es del grupo A y él es del grupo B. ¿Veis cómo cambia la cuestión de que sean heterocigotos aquí que el caso que hemos dicho antes, que eran homocigotos ambos para ese carácter, que eran y todos iban a ser AB? Esa es la importancia de si es homocigoto o heterocigoto, es importante saberlo. Esto sería la codominancia. Un ejemplo más fácil. ¿Qué sería codominancia? Pues vamos a ver, imaginamos que tenemos un gato negro y un gato blanco. Como no tengo color negro más que el lápiz, vamos a imaginar que tenemos un gato azul y un gato blanco. Entonces, el carácter sería, como hemos puesto aquí, el color del gato. Y tendríamos, vamos a llamarlo B mayúscula, B minúscula, por diferenciarlo del que hemos dicho antes, que sería este. Vamos a hacerle cara al gato que no sea tan siniestro. Bien, pues este gato sería el alelo B mayúscula es azul y el alelo B minúscula es blanco. Entonces este gato sería B mayúscula y este gato sería B minúscula, ¿vale? ¿Cómo sería la descendencia? Evidentemente, por razones que hemos visto, serían todos heterocigotos, pero en vez de ser todos azules, porque dominaría el B sobre mayúscula sobre B minúscula, aquí lo que pasa es que el gato nuevo, la descendencia, comparte rasgos de ambos gatos. Entonces a lo mejor sería blanco con manchas azules o azul con manchas blancas. No es una mezcla como en el caso anterior, pero también se ven los dos caracteres en la descendencia. Sería un gato negro con manchas blancas o blanco con manchas negras, como queráis, pero aquí como no tengo negro, pues es azul. Esto sería la codominancia, que es el mismo caso de los grupos sanguíneos. Lo que pasa es que se suele explicar el caso de los grupos sanguíneos porque es necesario que sepáis cómo se heredan los grupos sanguíneos. Entonces la diferencia entre la herencia intermedia y la codominancia es que en la herencia intermedia obtenemos una mezcla y en la codominancia obtenemos ambos caracteres expresándose. Bien, vamos a explicar el siguiente tipo de herencia. El siguiente tipo de herencia es el alelismo múltiple. El alelismo múltiple, como el nombre indica, es que a veces existen más de 2 alelos para un mismo carácter. Esto ya lo hemos visto en el caso de los grupos sanguíneos. Pero a veces se establecen relaciones distintas de dominancia entre los distintos alelos. Esto también lo hemos visto en el caso de los grupos sanguíneos. Realmente es un poco de todo. Aquí tendríamos flores de distintos colores, el carácter sería el color de la flor, que ya lo he puesto aquí esta vez, y los alelos serían, aquí he puesto el alelo A con la B ahí pequeñita encima, sería el azul. El alelo AR sería el rojo, el alelo Y sería el amarillo y el alelo AM sería el marrón. No significa que sean los dos alelos juntos, es el nombre del alelo entero. Entonces aquí se establecen una serie de relaciones de dominancia especiales. Por ejemplo, el rojo es el más dominante y el marrón es el más recesivo. El rojo domina sobre el azul domina sobre el marrón y el marrón domina sobre el amarillo. Por lo tanto, si tenemos esta planta azul aquí, que es fenotipo azul, ¿qué genotipo puede tener? Pues básicamente, como hemos dicho, hemos establecido que el azul es el AB, podría ser AB mayúscula, o sea, podría ser AB, AB, pero también podría ser AB, AM y también podría ser AB, AY. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el azul, pero es más dominante que los otros dos, por lo tanto podría ser un híbrido con el marrón o con el amarillo y haberse expresado azul. Bien, aquí el fenotipo de esta otra es rojo. ¿Qué podemos encontrarnos? Que sea homocigota o que sea heterocigota con cualquiera de los otros 2 alelos, porque como es la más dominante, puede tener todos estos genotipos. Esta es amarilla, por lo tanto, solo va a poder ser AY, porque es la más recesiva. Entonces va a ser siempre homocigota recesiva. Y esta que es marrón de aquí, podemos encontrarnos que sea AM, AM o AM, AY. Esta sería la base del alelismo múltiple. Aquí es importante las relaciones de dominancia que se establezcan, quién domina sobre quién. Y esto sería todo
Muchas gracias por vuestra atención y ya os repito que solo hay que ver hasta el punto 3.2 porque el resto de casos no vamos a ver problemas de ellos porque los veo demasiado avanzados. Luego el punto 4 tampoco lo vamos a ver por lo mismo, básicamente. Y pasaremos directamente a la herencia del sexo en la siguiente clase. Así que hasta la próxima. Y nada, espero que lo hayáis entendido. Os voy a subir más material a la página web por si acaso no lo habéis entendido. Si no queréis, no pasa nada, pero bueno, eso es cuestión vuestra. Si no lo habéis entendido, lo veis. Y si sí que lo habéis entendido, pues ya está. Hasta la próxima.